buenas tardes a todos y a todas. Nos complace mucho estar en compañía de la profesora e investigadora Joanna Page de la Universidad de Cambridge en esta tarde de clases abiertas de la Facultad de Artes y Humanidades para conversar sobre proyectos artísticos que cruzan fronteras entre arte y ciencia. Yo soy Lina Espinosa, para los que no me conocen, artista y profesora asociada del Departamento de Arte en esta Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de los Andes. Bueno, en esta charla les vamos a presentar algunos trabajos en los cuales se establecen conexiones entre arte y ciencia relacionados con las prácticas de cuidado. La doctora Page presentará su libro y nos centraremos en las obras relacionadas con comunidades, cartografías, cultivar y cuidar. Cuando conocí el trabajo de Joanna, me interesó su lectura del trabajo de artistas interesados en el conocimiento transdisciplinar y por eso le propuse que presentara hoy su nuevo libro sobre arte y ciencia contemporánea, Decolonizing Science in Latin American Art, publicado por UCL Press en este año. La investigación de Joanna establece relaciones entre el conocimiento y las prácticas del cuidado, apoyando un camino en la construcción conjunta de miradas a problemas complejos. Joanna nos presentará una breve muestra de las relaciones que encontró y de los lazos conceptuales y sensibles que las componen, y yo les presentaré algunos de mis trabajos relacionados con los temas que he mencionado. Entonces, Joanna, bienvenida, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias, Lina. Es un placer estar aquí con ustedes y compartir esta charla con vos, Lina. Me presento brevemente. Soy profesora investigadora de la Universidad de Cambridge. Me especializo en las relaciones entre ciencia y cultura en América Latina. Y pude conocer a Lina hace 2 años en el marco de un proyecto de investigación que estaba llevando a cabo. Y me parecían muy interesantes los trabajos que había hecho y incluí un análisis de varios de ellos en el libro que escribía en ese momento y que salió hace 6 meses. Y de hecho los proyectos de Lina se vinculan fuertemente a un tema que llegó a ser tal vez el tema más importante del libro, que es la relación entre el conocimiento y el cuidado. Y bueno, Lina me pidió que presentara un poco el libro en términos generales y después volveremos a hablar en más detalles sobre la obra de ella. El libro se centra en una nueva ola de proyectos transdisciplinarios que juntan metodologías científicas y artísticas. Es una ola que se puede percibir a nivel global, pero todavía no hay muchos estudios sobre la producción latinoamericana. En muchos casos, los imaginarios que generan estos proyectos apuntan hacia perspectivas post-antropocéntricas y decoloniales. Y el título del libro, como mencionó Lina, es Descolonizar a la ciencia en el arte latinoamericano. ¿Qué significa entonces descolonizar a la ciencia? Podríamos empezar por reconocer que la ciencia occidental no puede separarse del ejercicio del poder de Europa en el mundo. En parte, pues, descolonizar la ciencia significa entender el involucramiento de la ciencia en las historias del colonialismo, del racismo y de la explotación de recursos naturales. Pero el expansionismo imperialista de Europa no solo tuvo por consecuencias el genocidio y el ecocidio, sino también el epistemicidio, la destrucción sistemática de otras formas de conocimiento. Descolonizar a la ciencia, entonces, implica restituir el valor de otros saberes y prácticas que han sido deslegitimados. La lógica fundamental en que se ha basado mucha de la ciencia occidental después de la Ilustración tiene que ver con la extracción y la abstracción. Por ejemplo, con aislar y extraer a organismos de las comunidades altamente integradas en que participan, para estudiarlos en laboratorios bajo condiciones controladas que no se pueden repetir en el mundo real. Estas prácticas, entre otras,
nos han dado una imagen de la naturaleza como un fenómeno desconectado de nosotros, como una serie de recursos que existen para ser investigados y explotados. Enrique Leff, un economista y ambientalista mexicano, sostiene que la raíz de los daños ecológicos se encuentra en el predominio del racionalismo en la modernidad occidental. Y este racionalismo divide a los humanos de los no humanos y ha diseminado por todo el planeta sus prácticas de controlar y modificar a la naturaleza. Leff propone una epistemología ambiental que daría espacio a la ciencia, pero en el contexto de lo que él llama un auténtico diálogo de saberes. Y el argumento central de mi libro es que proyectos que unen arte y ciencia pueden jugar un rol poderoso en reconectar distintos modos de saber. Los artistas que están desarrollando este tipo de proyectos en América Latina no suelen representar o adoptar prácticas científicas para criticarlas, sino para expandirlas y reconectarlas con otras esferas del conocimiento y de la experiencia, más allá del laboratorio. Por ejemplo, el colectivo Arte más Ciencia en México aborda el tema del maíz transgénico en sus muestras y lo aborda de múltiples perspectivas, como un fenómeno no solo biotecnológico, sino también social, cultural y espiritual. Muchos de los artistas trabajan directamente con otras especies para subrayar la inteligencia, la creatividad y la agencia de los no humanos. Otro ejemplo, el colectivo Interspecifics de México crea interpretaciones audiovisuales que están generadas por la actividad de las bacterias y del moho mucilaginoso, que tienen una capacidad impresionante para organizarse colectivamente para resolver problemas que nosotros encontramos muy difíciles. Kuai Shen, un artista ecuatoriano, trabaja con hormigas que tienen una organización social muy compleja. Y en varios de sus proyectos destaca cómo las hormigas colonizan un territorio, pero de una manera que crea oportunidades para otras especies que reciben beneficios cuando cohabitan y colaboran con ellas. De hecho, muchos de los artistas presentes en el libro investigan las relaciones simbióticas en que se basan la supervivencia de los ecosistemas y también la evolución de las especies. Nos ayudan a entender hasta qué punto nosotros también estamos enredados en nuestro entorno biofísico. Y este entendimiento es clave para reconocer la profunda relación entre el conocimiento y el cuidado. El conocimiento en sí no puede ser una práctica aislada y objetiva, porque la condición humana, que es la condición biológica, es estar en relación con otros entes y medios. Y por esa razón el conocimiento no solo reflexiona sobre el mundo, también actúa en él, también lo cambia. Y por eso es tan importante que esté regido por una ética del cuidado. Esto para dar una idea de una de las líneas más importantes que trazo en el libro, que también es un marco posible para abordar el trabajo de Lina. Y ahora le doy la palabra de nuevo a Lina para que nos hable un poco de algunos de sus proyectos. Bueno, Johanna, gracias. Sí, justamente yo creo que esa idea sobre las relaciones simbióticas entre nosotros y nuestro entorno podría decir que empezó a hacerse evidente en algunos de los proyectos que emprendí hace algunos años. Mi interés era encontrar una forma para construir imágenes a partir de diálogos con pequeñas comunidades. A esto se llega cuando uno comprende que no se trata de la verdad personal, que uno puede jugar un papel mucho más sencillo
como ser vocero o constructor de imágenes que transmitan la voz de otros. El diálogo con esas comunidades me develó un sinnúmero de situaciones y problemáticas sociopolíticas que pudimos transformar en pequeños gestos, imágenes o acciones creadas con la propia comunidad. Impacto mínimo alude a la paradoja del bajo impacto ambiental con el que se promocionan las explotaciones mineras de la zona, en este caso la zona de Santa Marta, y a su confrontación con el efecto inminente de la contaminación plástica de las basuras generadas por el turismo, que llega a las costas y afecta la pesca y la vida en comunidad. Mi metodología de aproximación a la comunidad fue la transparencia, desde el corazón, pero inspiradas en algunas lecturas sobre las ciencias sociales y modificadas según la conversación y el intercambio de ideas con los locales. De inmediato se hizo evidente que la comunidad de pescadores trataba de sobrevivir con dificultad de su oficio tradicional, en medio de un territorio invadido por la creciente industria del turismo y la explotación del carbón en territorios aledaños, lo que había traído contaminación y alterado su única fuente de recursos, el mar. El trabajo que realizamos con los pescadores permitió señalar esta situación por medio de dos instalaciones, una en la playa y otra en el mar, en las que se hacía evidente cómo sus redes de pesca, que antes estaban rebosantes pues, de pescados, ahora solo atrapaban botellas, empaques y otros residuos producto de la basura que nativos y turistas han depositado en el mar durante las últimas décadas. A partir de las conversaciones que sostuvimos en el campamento de los pescadores sobre lo que el mar les devolvía y las reflexiones acerca de cómo podíamos generar un cambio de conciencia en los causantes del deterioro ambiental, entre los que nos incluíamos los pescadores y yo, surgieron varias acciones. Se hizo evidente la condición de vulnerabilidad de estas personas valientes y generosas. La primera acción fue recolectar los objetos que se habían enredado en sus redes y que se esparcían por todo el campamento. A los pocos días de acompañar la salida de los pescadores a su jornada, colgamos del árbol del campamento todos los objetos encontrados, en su mayoría botellas y recipientes plásticos. Una anécdota es que los pescadores se sintieron empoderados con la obra y empezaron a conversar con los turistas y las personas que pasaban por la zona, y de alguna manera replicaban los cuestionamientos que habíamos encontrado en nuestras conversaciones sobre la arena. El interés inicial por el territorio develó un sinnúmero de situaciones y problemáticas sociales, económicas y políticas que fueron transformadas en pequeños gestos y acciones creadas desde la propia comunidad. Los pescadores de nuevo se apropiaron de las obras, generaron su propio discurso crítico y cuidaron de las instalaciones por largo tiempo después de terminadas. Gracias, Lina. Quería comentar también algo del proyecto Zonas Vulnerables Tolima en este momento. Sí, claro, podríamos mirar, si quieres, pasemos a la siguiente diapositiva que también muestra esa segunda instalación para terminar lo de impacto mínimo. Y les puedo contar también sobre zonas vulnerables. Entonces, regálame un momentico. Sí, justamente en el proyecto de Zonas Vulnerables Tolima, es que no sé cómo empezar a contarles esto. Se mezclan un poco en mis proyectos el interés por las cartografías y por la comunidad. Entonces, yo creería que mejor voy a hablar de zonas vulnerables en el capítulo de cartografías para combinarlas las dos. Joana, ¿te parece? Bien, sí, me parece muy bien. Entonces, sí. Sí, para terminar, entonces, hablando un poco de las comunidades, me parece muy importante el trabajo que hace Lina con los miembros de una comunidad, los habitantes de un territorio en particular, como parte de su proceso artístico. Porque a mi modo de ver no se trata simplemente de complementar un discurso objetivo con perspectivas subjetivas, sino
lo que hace Lina es hacernos pensar en la construcción del conocimiento en sí, en cómo el conocimiento se construye no solo a base de la medición y la clasificación científica, sino que emerge desde la subjetividad, los afectos y lo estético. Creo que este entendimiento es sumamente importante cuando pensamos en el conocimiento ecológico, sobre todo. Enrique Leff nos dice que más allá de la biología y la ecología, el saber ambiental implica una desconstrucción del conocimiento disciplinario, simplificador, unitario. Voy a ver si puedo mostrar esta cita, sí. De ahí creo que también la importancia de cruzar las fronteras entre el arte y la ciencia. Y de una manera parecida, Artur Escobar usa el término sentipensar, empleado por activistas en varias partes de América Latina, para sugerir una forma de saber que no divide el pensar y el sentir, la razón y la emoción, el conocer y el cuidar. Esta forma de saber se vuelve más concreta, creo, en conversaciones y colaboraciones con comunidades que habitan un lugar determinado, que está siendo afectado por múltiples fuerzas. Pasamos ahora a hablar de cartografías. Sí, perfecto. Bueno, pues yo podría decir que desde mis primeras series de pinturas, por allá a comienzos de los 90, la cartografía empezó a ser una herramienta clave, pues comprobé como su poder simbólico. Tenía una tremenda curiosidad acerca de lo que me podrían aportar los mapas, pero los utilicé de manera muy intuitiva. Quería explorarlo de nuevas formas y no tenía claro por qué, pero seguí intuitivamente esa curiosidad hacia la cartografía. El mapa de Torres García ya me había agujereado la cabeza tiempo atrás y emprendí una investigación para explorar la historia de la cartografía y su relación con la pintura, porque pensaba que ahí había iniciado incluso la relación entre el arte y la ciencia. Entonces yo quería entender por qué los cuadros de Vermeer me producían fascinación y curiosidad con mi background, antecedentes como pintora. Y también quería entender por qué los planos del Instituto Agustín Codazzi aquí en Bogotá me enloquecían. Entonces de esa curiosidad surgieron una serie de pinturas, collage, ensamblajes que conformaron alrededor del año 2012 la serie de coordenadas móviles. Y más adelante los mapas con bacterias. En ese momento pensé que la forma de llegar a comprender las causas del conflicto armado en el que había vivido toda mi vida estaba en el territorio. Así emprendí una investigación sobre las relaciones entre la cartografía y la pintura que me llevó años por caminos diversos y desconcertantes, hasta llegar a la investigación que culminó con coordenadas móviles y finalmente con la serie Trópicos en 2019. En la que elaboré una serie de variaciones del mapa de Colombia que involucraron alusiones a asuntos tan diversos como la dificultad de construir un mapa que diera cuenta de la complejidad y diversidad de las relaciones de poder entre arte y ciencia y a la vez aludiera a lo tradicionalmente no mapeable. Johanna, si quieres, veamos algunas de las imágenes. Mi obsesión entonces era indagar sobre lo que no, podría mostrar si transgrediera esa dinámica codependiente de datos objetivos y de intereses políticos para construir una forma de cartografiar desde la subjetividad, como había experimentado en el caso de Zonas Vulnerables Tolima, que es de lo que voy a hablar a continuación. En este proyecto, el reconocimiento del territorio como espacio físico y social me permitió, en compañía de un pequeño grupo de habitantes, hacer evidentes algunas problemáticas que afectaban zonas del departamento del Tolima. El proyecto consistió en invitar a un grupo de personas de la región a reflexionar acerca de la vulnerabilidad de su territorio. Pretendía recoger de primera mano la historia menor, aquella que es susceptible de desaparecer. Diseñó entonces una especie de taller en que los participantes fueron invitados a intervenir un mapa del territorio
un mapa del departamento que ilustraba la increíble red hidrográfica que constituye el territorio. Y aquí lo podemos ver a la izquierda en ese mapa que era el mapa mudo. Quienes recibían el mapa trabajaban primero en sus aportes a partir de la pregunta sobre la vulnerabilidad del territorio y al intervenir el mapa volvíamos visibles esas inquietudes. Una vez finalizado el trabajo, intercambié con los participantes los mapas intervenidos a cambio de uno de mis mapas mudos. De pronto podemos verlo en la siguiente diapositiva. De esta forma, ellos podían conservar una versión propia de su aporte. Durante el trabajo de exploración preliminar, detectamos que varios de los habitantes veían con preocupaciones las posibles afectaciones medioambientales y sociales que un megaproyecto minero traería a la zona. La paradoja de que la riqueza del territorio llegara a amenazar el entorno natural y con ello las pequeñas formas de subsistencia comunitaria, así como la supervivencia de algunas especies, fueron un punto de quiebre en el que nos dimos cuenta que cabía una acción posible. Trabajamos entonces en conjunto con los participantes hasta que cada uno logró encontrar formas de hacer visible su punto de vista, dialogando con la imagen del mapa recibido. Los mapas son instrumentos de poder. Específicamente han sido las herramientas históricas de la extensión del poder económico, científico, político y cultural de Europa por sobre el mundo. Tal como nos... estas son más imágenes que podría haber mostrado. Después volveremos sobre esas imágenes. Tal como nos recuerda Walter Mignolo, el teórico decolonial, en los siglos XVI y XVII, el mundo fue mapeado en su totalidad por cartógrafos europeos. Nadie más en el planeta participó. Los mapas no describían de una manera objetiva un mundo que los preexistía, sino que impusieron sobre él una visión europea, que es al fin y al cabo una ficción. Y esta ficción parte de una idea de universalidad, o sea, la creencia que el mundo puede ser visualizado, clasificado y comprendido según criterios universales. Hoy los mapas siguen siendo formas de disciplinar un territorio, de marcar las dimensiones de una propiedad, de imponer una sola perspectiva sobre un lugar y de borrar lo que no cabe en esa perspectiva. En este contexto, las cartografías que elabora Lina y las comunidades con quien trabaja tienen un valor claramente descolonizador, tanto en su contenido como en la forma de su elaboración. Primero porque son mapas que dan cuenta de las perspectivas de los que habitan en el territorio, que lo viven de una manera subjetiva, cotidiana y corporal. Y segundo, porque lo que trazan estos mapas son los daños asociados a las políticas extractivistas que datan desde la época colonial o los efectos de la violencia política en que está inmersa la historia nacional. Estos son mapas entonces que nos dejan vislumbrar, más allá de los discursos y las clasificaciones oficiales, cómo se habita un lugar de una manera afectiva, subjetiva y relacional, y cómo creamos un imaginario social de un territorio. Creo que el trabajo que hace Lina con las cartografías sirve para recordarnos que el conocimiento no representa el mundo, sino que hace mundos, los deshace y los rehace. De ahí la importancia ética de involucrar en los proyectos cartográficos a las personas cuyos mundos están puestos en juego cuando dibujamos los mapas. Bueno, yo podría contarles que después de terminar esta serie de impacto mínimo, yo tenía muchas ideas y proyectos por realizar. Entre ellos, había imaginado que quería hacer un dibujo submarino
que acogiera y promoviera la vida acuática. Se hacía necesaria una acción simbólica que contrarrestara los daños hasta entonces realizados a los lechos marinos. La vida me abrió una oportunidad increíble y en pocos meses estaba en Nueva York trabajando en un laboratorio en el que como artista yo proponía mis proyectos y un equipo de científicos y colaboradores apoyaban el desarrollo de estos. Todo ese mundo me parecía fascinante y la compañía de científicos como colaboradores y co-creadores y de otros artistas fue sumamente estimulante. Pude acercarme a diversas estrategias para trabajar con materiales vivos y construí el primer modelo de mi ecosistema acuático artificial. Aquí empezó el tema del cuidado. Estas obras requerían de atención permanente, alimentación en forma de luz, condiciones climáticas y de temperatura, control de agua, etc. Al cabo de unas semanas y varios fracasos, había hecho mi primer dibujo habitable, el modelo de un dibujo submarino que acogería, protegería y fomentaría la vida marina. Por otra parte, mientras este ecosistema se desarrollaba, aprendí a cultivar bacterias modificadas genéticamente. De manera inmediata llegaron las imágenes y el lenguaje pictórico desarrollado en otros momentos, y así surgieron mis bacteria maps o mapas con bacterias que pude registrar en varias etapas de crecimiento de las bacterias. Joana, acabamos de ver en la presentación, en las primeras imágenes, una comparación entre el dibujo hecho con bacterias al comienzo, si puedes devolverte un par de diapositivas, y ya las bacterias, exacto, este es el dibujo, digamos, recién hecho con las bacterias, y en la siguiente diapositiva ilustra esas bacterias en crecimiento que van transformando, en este caso, el mapa de Latinoamérica. No sé si quieras comentar algo tú sobre esto. Sí, sí, bueno, de cierto modo creo que los mapas de bacterias que crea Lina se relacionan fuertemente con el trabajo que hizo con las zonas vulnerables Tolima. En los dos proyectos se enfoca la naturaleza cambiante de la vida, que no puede ser contenida en los espacios definidos de un mapa convencional, por ser inestable, mutable, vulnerable a múltiples factores que nunca llegaremos a entender. En los mapas de bacterias, Lina también experimenta con un proceso de co-creación, pero aquí sus colaboradores no son humanos. La obra expresa una actitud de humildad frente a estos microorganismos y apunta hacia la posibilidad de una forma de cooperación en que el artista humano se abstiene de imponer un control final sobre la obra. El uso de las bacterias genéticamente modificadas cuestiona el alcance del poder tecnológico humano. Las bacterias que forman los mapas que crea Lina son de una cepa utilizada por muchos biofísicos, a las que se ha insertado un gen que produce la bioluminiscencia, extraído de organismos marinos. Otro artista que ha trabajado con organismos modificados bioluminiscentes es, por supuesto, Eduardo Katz, que causó una polémica cuando creó un conejito verde llamado Alba. Para muchos críticos, el arte biogenético es coherente con una creencia en la superioridad tecnológica humana y en la naturaleza como recurso disponible para la intervención humana. Pero en los mapas de bacterias Lina encontramos otra dinámica que enfatiza lo no intervenido, lo no programado. Las imperfecciones y las alteraciones llaman la atención sobre lo que no logramos controlar. En su conjunto, los mapas nos llevan a preguntarnos sobre los límites del poder científico y la fuerza de los procesos naturales que obedecen a otras leyes que todavía nos es difícil descifrar. Tienes razón, Joana. Esto
se mueve en unos terrenos de incertidumbre y de limitación en nuestro conocimiento. Eh, Ahora en este capítulo de nuestra charla sobre el cuidado, pues quiero comentarles que cuando uno empieza a usar material vivo para hacer obras de arte y no experimentos científicos, es toda una revelación lo que implica mantener un organismo o una obra viva. En el laboratorio de arte y naturaleza en el que estuve trabajando, propuse construir el primer modelo de un ecosistema acuático artificial. Aquí se intensificaron las necesidades y cuidados. Mantener vivos estos organismos era casi como cuidar un bebé en una incubadora. Estas obras requerían atención permanente, alimentación en forma de luz, temperatura, alimentos y control de la calidad del agua, entre otras cosas. Al cabo de unas semanas y de varios fracasos, había hecho mi primer dibujo habitable, el modelo de un dibujo submarino que acogería, protegería y fomentaría la vida marina. Años más tarde recogí la experiencia y en 2015 apliqué al Premio Luis Caballero nominados y con esa bolsa de trabajo realicé el dibujo habitable que presenté en Flora Ars Natura. Y es el que ustedes están viendo en la foto. Crear un ecosistema artificial, que es lo que se propone Lina en los dibujos habitables, también es un proceso de co-creación, una negociación que entabla el artista con las plantas y las especies que van a albergar. Pero la fragilidad de este ecosistema viviente, la casi invisibilidad de sus pequeños habitantes delicados, nos habla más de la ética y la práctica del cuidado. No se trata aquí de un espectáculo para entretenernos. No nos ubicamos frente a un acuario con peces coloreados en abundancia. Tenemos que acercarnos para estudiar la vida que florece, casi imperceptiblemente, en este entorno tan cuidadosamente elaborado y equilibrado. Con los proyectos de los mapas de bacterias y los dibujos habitables, Lina entra en una práctica artista muchas veces llamada bioarte, en que el trabajo con lo viviente plantea cuestiones profundas sobre las relaciones entre humanos y los demás seres que nos rodean. Aquí, más fotos. Tenemos que volver para que puedan ver estas fotos con más detalle. Aquí pueden ver un proyecto de artista argentino Joaquín Fargas, que tiene, creo, algunos puntos en común con los dibujos habitables de Lina. Son esferas que contienen agua, plantas y microorganismos que se exhiben en museos y galerías y algunas veces se ofrecen a individuos para que las lleven a su casa. Las esferas están herméticamente selladas. Solo requieren la luz y el calor para que sus organismos sigan vivos, hasta que finalmente ganan terreno la descomposición. Recibir una esfera es asumir la responsabilidad de cuidarla, pero al mismo tiempo es darnos cuenta que estos organismos realmente requieren muy poco de nosotros. Las condiciones que necesitan para crecer y mantenerse vivos ya han sido libremente otorgadas por el planeta. Tanto en las esferas de Fargas como en los dibujos habitables de Lina, llaman la atención el vidrio que nos separa de estos organismos. Esta separación nos habla del riesgo que presentamos para estas especies, la necesidad de protegerlas. Los contenedores también impiden que utilicemos estos organismos para otros objetivos. Existen solo para vivir y a nosotros solo nos resta contemplarlos. En cierto sentido, estos proyectos van en contra de la ola importante de obras participativas que vemos en el arte de los 90 en adelante. Nos hablan tal vez de un mundo en que hemos participado demasiado, en que más vale retirarnos
para dejar espacio para que otras especies puedan seguir haciendo sus propios mundos. En los trabajos de Lina se juntan muchas veces cuestiones de la justicia social y la justicia medioambiental. Y a esa relación se le da un protagonismo que no está presente en la obra de Fargas. Cuando conversamos sobre los dibujos habitables, Lina me contó que una de las ideas detrás del proyecto era reflexionar sobre la dificultad para lograr una convivencia más imaginativa, equitativa, solidaria y sostenible entre nosotros, que es la visión que nos ofrece la tranquilidad de esta pequeña comunidad microscópica que ha cultivado. Pero más que presentar una alegoría natural de la vida social, nos hace pensar en la coextensión de los mundos natural y social. Los desafíos urgentes que enfrentamos son de índole político-social y ecológico. Y en ambas esferas tenemos que cultivar prácticas del cuidado. En esta coextensión del mundo natural y el mundo social, se fundamenta la filosofía de Leonardo Boff. Y voy a avanzar un poco para encontrar una cita de él. Aunque reconoce que nuestras relaciones con la naturaleza deben ser recíprocas, Boff también sostiene que a los humanos nos tocan una responsabilidad mayor. Pide una ética del cuidado que se extendería tanto a las otras especies que comparten nuestro nicho ecológico como a los pobres y a los desposeídos. Otra teórica importante del cuidado en este momento es María Puig de la Casa, que trabaja en las intersecciones de la teoría feminista, los estudios de la ciencia y tecnología y las humanidades ambientales. Para ella también los humanos no somos la única especie que practica el cuidado, pero a nosotros nos corresponde una obligación mayor en cuanto a las relaciones que mantenemos con otras especies. Tanto los dibujos habitables como los mapas de bacterias tuvieron que ser destruidos después de su exhibición. Solo se permite el uso de las bacterias bajo protocolos estrictos, especialmente las que han sido genéticamente modificadas. En el caso de los dibujos habitables, Lina tomó la decisión de destruir el ecosistema que había creado con tanto esmero para no correr el riesgo de introducir una especie no nativa que podría haber sido invasiva en el medio ambiente. Las secuelas de estos proyectos y el acto de la destrucción nos hacen pensar en la complejidad de la conservación, en la necesidad de matar para dejar vivir. Como dice Puig de la Casa, y cito, en algunos contextos, cuidar es indisociable de matar. Como cuando sacamos los yuyos de un jardín para hacerlo más fértil. No se trata de una moralidad en blanco y negro, sino una serie de juicios éticos que varían según el entorno y la necesidad de las especies que lo habitan. Las prácticas del cuidado no son entonces simples, surgen de interrelaciones complejas y mutables, pero el acto de vincular el conocimiento con el cuidado es de suma importancia porque nos recuerda que el saber, incluso el saber científico, nunca es objetivo ni neutro, sino que siempre rehace el mundo a favor de algunos y en contra de otros. Para Puig de la Casa, entender la profunda relación que une el conocer con el cuidar puede, como dice ella, reinfundir en mundos cosificados el afecto, reorganizar las cosas para generar la posibilidad de otras formas de relacionarse y vivir. Bueno, eso ya es todo en cuanto a la presentación. No sé si paso la palabra a vos de nuevo, Lina, o si hay preguntas y comentarios
de los que están presentes aquí. No, yo creo que hemos calculado el tiempo y me parece interesantísimo abrir la palabra a las preguntas de los asistentes que estamos muy contentas de tener aquí con nosotros, de manera que miremos si hay alguna pregunta del público, no sé si en el chat, o si quieren los participantes levantar la mano para que les den la palabra. Edison está levantando la palabra. Alex, ¿nos puedes ayudar, por favor, a Sí, habilitarla? ya le estoy activando el audio. Gracias. Vamos a... Listo. Ya puedes activar tu audio, Edison. Ok, muchas gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias por esta charla que han traído ustedes para nosotros. Gracias, Johanna. Gracias, Lina María. Primero que todo, decirles que me he sentido bastante identificado con estos trabajos que ustedes han podido presentar acá. Básicamente porque he trabajado con muchos de los elementos que recurrentemente se han presentado en su obra, en la María. Por ejemplo, está el contexto de espacio. Yo he trabajado parte de mi obra en el contexto del río Pasto. Yo vivo en el sur de Colombia, vivo en la ciudad de Pasto. Mi casa está ubicada justamente a la orilla del río Pasto, y en algún momento me dio por recuperar algunos elementos que en este río pues la gente tiraba. Básicamente, para contextualizar un poco, la ciudad de Pasto se articula a partir del eje del río, ¿sí? Y este río, digamos que recibe todo un impacto negativo, producto de ese desarrollo permanente en nuestra ciudad, a pesar que nuestra ciudad sigue siendo una ciudad aún pequeña. Sin embargo, digamos que la gente utilizó el río como un canalizador de sus basuras. Bueno, durante algún tiempo estuve recogiendo esas basuras. Básicamente recogía objetos de tela, ¿sí? Y con eso construía unas obras a partir de un proceso de mixturas, yo diría que muy vinculadas al sentido del collage, y sobre él busqué construir una serie de memorias, unas memorias que trascendían a partir de los objetos que la gente había tirado, ¿sí? Esos objetos se relacionaban, por ejemplo, con elementos propios del río, la arena, el agua, y posteriormente doy un salto y empiezo también a utilizar la cartografía. Y esa cartografía, de alguna manera, se vuelve un elemento simbólico de la memoria. No solamente de la memoria de los recorridos geográficos por donde se movían estos objetos, sino también de unas memorias de quienes poseían esos objetos. De ahí surgió una serie que denominé Mutación, Entropía y Memoria, en la cual utilicé una silla de estas plásticas, una silla rimas, donde intenté generar cualquier cantidad de eucánidos de otro tipo de sillas, ¿no? Un poco inspirado en la obra de Joseph Kosuth, Una y tres obras. Sin embargo, contar un poco esto es para preguntarle a Lina, para usted, ¿en qué sentido genera un impacto la relación entre el individuo, el contexto que se habita y los procesos socioculturales que estos individuos, cuando se asocian, ¿sí?, producen sobre los diferentes elementos que se han agrupado en este caso? Bueno, pues gracias, Edison, por compartirnos algo de su trabajo. Muy interesante poderlo conocer. Pues yo diría que el trabajo con las cartografías, con las comunidades específicamente,
lo que nos permite es entender esos problemas que pueden ser macro, ¿sí? Pero entenderlos desde la vida cotidiana, ¿sí? Entonces, no es armar una teorización. La teorización, de hecho, se elabora incluso mucho tiempo después de tener estas experiencias. Lo que es interesante es que en las vivencias con la comunidad, uno realmente puede experimentar, ¿sí? Digamos, esa escala de la situación global, entenderla desde distintas perspectivas y, y también sentir los efectos, digamos, de problemáticas complejas como son de las que estamos hablando, que involucran factores sociales, políticos, ambientales, ecológicos. Entonces, en la vivencia con la comunidad, lo que hacemos muchas veces es verificar y entender desde el origen la confluencia y el efecto de todas estas circunstancias. Muchas gracias por su pregunta, Edison. Espero que haya quedado pues un poquito clara. Y me gustaría entonces también darle la palabra a Joana. Joana, tú tenías alguna, pues porque el tiempo acá es súper corto y no sé si hay otra persona con la mano levantada. Alex nos contará. De lo contrario, me gustaría darle la palabra a Joana si tienes alguna cosa que agregar. Sí, Por ahora bueno, no hay más manos levantadas. Qué pena, Joana. si no hay más preguntas, yo quería aprovechar un poco la oportunidad, si me permitís, para sí, preguntarte un poco sobre la última serie que comentaste un poco, la serie de Trópicos. No sé si podrías comentar un poco más y yo voy a ir mostrando un poco más las imágenes porque creo que no las mostré bien de la serie Trópicos Sí, aquí, ¿no? sí, sí, exactamente. ¿Podrías, no sé, comentarnos un poco de cómo llegó a esta idea de las metodologías que usaste? Sí, en esta serie, digamos que partí un poco de lo que yo sentía que era como la imposibilidad, la dificultad de la cartografía para expresar cierto tipo de situaciones complejas que eran las que a mí me interesaba cartografiar. Sin embargo, yo quería como llevar al límite estoy usando la misma palabra, pero llevar al límite esa limitación de la cartografía, no sé cómo más decirlo. Y a partir de la imagen de un mapa de Colombia, buscar como las posibilidades de hacer ese mapa mutante, ¿sí? De hecho, pues en la página web se pueden ver otras imágenes en las que esta fue una serie que hice, que tenía una base gráfica, es decir, hecha en grabado, en imágenes reproducidas, pero que tenía una serie de alteraciones manuales. Cada una de las imágenes tenía una alteración manual. Y en este caso trabajé reuniendo muchas de las experiencias que había recogido en los últimos años en relación a estos temas. Unas con relación, por ejemplo, a la explotación del oro. Entonces hay unas que tienen una intervención con la minilla de oro, otras, pero también viendo cómo, tratando de mostrar esa transformación del territorio a partir de, ay, perdón un momento, me está sucediendo aquí algo indeseado. A partir de experiencias que había hecho con otras obras, como por ejemplo los videos de Oro Puro, y justamente después o casi simultáneamente hacer los videos de la serie Oro Puro que también tenían que ver con la minería. Entonces surge esta idea de volver al mapa para tratar de contar algo de esas historias y también para contar eh, pues ese país tan inacible, como tratar de hablar de un territorio lleno de complejidades, de sorpresas,
justo en un momento en el que estábamos terminando o tratando de cerrar un ciclo alrededor del conflicto armado, con los tratados de paz, pero sabiendo que quedaban todavía muchísimas cosas. O sea, ese mapa, por ejemplo, de Colombia arrugada, para mí es como la síntesis de ese país que aparentemente terminaba un conflicto, pero que quedaba con el corazón un poco maltrecho o con el alma un poco arrugada, como decimos aquí también. Entonces, sí, es un poco una recolección bastante lúdica y bastante suelta, pues libre, buscando como esas distintas facetas de posibilidades de interpretar aspectos del territorio, jugando pues nuevamente con la idea del mapa. Muy interesante, Lina. Sí, me llama mucho la atención el uso del tacto en estas cartografías, ¿no? Cómo, sí, cómo crean como relaciones con el espectador que son más bien de tacto y no solo de visualización, ¿no? Hay una pregunta de Verónica que quiere saber si estas obras se pasaron también en formato de video. Y yo creo que sí, ¿no? Porque recuerdo haber visto un pequeño video del dibujo habitable, por ejemplo. Sí, yo hice registros muy detallados de todo el proceso, de varios de los procesos, en particular el de dibujo habitable. Hice un video documental del dibujo habitable. Justamente había pensado traerlo, pero no lo tengo a mano. Em, y también desde que hice Zonas Vulnerables Tolima, hice un pequeño boceto de un video que justo tenía que ver empezaba a relacionar el cuerpo y el movimiento del cuerpo un poco con este tema del oro, como la respiración une al territorio y al cuerpo, ¿sí? Entonces hice, en realidad, pues estas son una serie de 3 videos que fui desarrollando desde el 2007 y los terminé en el 2013, creo. Y hay sí, una trilogía de videos que son partes de algunas de estas series, pero finalmente configuraron otra nueva serie. Y esos videos los mostré en Francia junto con algunas obras de esta serie de trópicos en 2 exposiciones que se llamaron Mapping the Territory, mapeando el territorio. ¿Qué más podría decir sobre los videos? Sí, mi aproximación al video ha sido como desde lo documental. También hice en el 2013 un video, otro de mis experimentos, digamos, en el laboratorio de arte y naturaleza fue documentar la vida de un coral. Entonces, durante como 3 semanas estuve haciendo una serie de fotografías y de videos de este coral que logré conseguir para mantenerlo vivo en el laboratorio. Y hice un video que solo he mostrado en realidad una vez en la vida en una exposición que se hizo en Nueva York después de esta serie de temas. Entonces, sí, eso es lo que te puedo contestar por ahora. Ha sido como una utilización muy particular del video para, no sé, cuando necesito el tiempo, básicamente. Yo tengo aquí un pequeño video que podría mostrar de dibujo Bueno, habitable. Sí, por favor, fantástico. de 2 minutos. Claro, Espero que voy a compartir de nuevo de pronto es justamente el pantalla. que yo estaba pensando. Em, por ejemplo. Voy a avanzar un poco, que se ve. Claro, esta fue la documentación que hicimos en el momento del premio Luis Caballero y que trataba de mostrar, que yo creo que es muy ilustrativo para los que no vieron la obra, pues digamos los mundos que se abrían dentro de ese tanque, ¿no? Que la sola foto del tanque pues no dice mucho, pero aquí aparecen las pequeñas criaturitas que logré mantener vivo
en el espacio de una galería, que es otra cosa interesante de pensar, y es que esto había que llevar un ecosistema artificial a una galería y lograr que se mantuviera vivo. Y pues, digamos, esta fue una de las dificultades técnicas. Esta es una de las criaturitas que nació dentro del tiempo en que estuvo el dibujo habitable allí expuesto y bueno, eso fue como un milagro descubrirlo, como realmente sí logré crear vida, sí logré que este sistema, que este dibujo vivo generara vida, que era pues mi intención al comienzo. Y estas otras criaturitas, pues son los llaman, bueno, unos fantasmas, y a mí me pareció fascinante que fueran transparentes porque de alguna manera cuando uno está debajo en el mar, viendo la vida que hay debajo del mar, pues se da cuenta que no solo lo que se ve es lo que está vivo, sino que hay, pues de hecho el coral es como eso, ¿no? Parecen unas piedras, pero son unos organismos vivos, entonces todos, bueno, algunos de ellos hacen alusión a esta vida invisible. Pero gracias por tener el video a mano, fantástico. Bueno, creo que se nos acaba el tiempo, ¿no? Creo que sí, creo que es momento de despedirnos. No sé cómo es aquí el tiempo adicional, Alex nos dirá, pero supongo que alcanzamos a despedirnos. Sí, Eh, sí, sí, sí. Cuéntanos, Alex. No, pues sí. Muchas gracias a todos por participar. Los videos de las sesiones van a ser grabados y subidos en nuestras redes y para el proceso de certificación los estaremos contactando la semana que viene. Muchas gracias a Joana, a Lina Espinosa y nos vemos luego. Bueno, yo también quiero darle unas gracias muy especiales a Joana por querer continuar esta conversación conmigo. Ha sido realmente muy interesante y motivador tenerte como interlocutora y en nuestras conversaciones anteriores también ha sido un gran consuelo encontrar unas interpretaciones como las tuyas en unas obras que incluso para mí ha sido difícil verles la coherencia, de manera que muchas gracias, Joana, y muchas gracias a todos los participantes. Me encanta tener esta audiencia tan numerosa y tan nutrida, y te dejo para que digas unas palabras finales, Joana. No, solo para decir que para mí ha sido un honor conocer el trabajo de Lina y conocerla también personalmente y sí, la dedicación de ella y las ideas tan imaginativas. Y sí, ha sido un placer también poder compartir algunas ideas con ustedes y que tengan muy buen fin de semana.